Permítame un segundo. Aquí grabar en la computadora. Recording in progress. Hoy nos toca la última sesión, ya redondearla, sobre la virtud de la fe. Que como lo hemos venido sosteniendo ya en varias sesiones, es la primera virtud sobrenatural. Aparte de la esperanza y de la caridad, que nos esperan en fila para que las analicemos de la misma forma, con gran profundidad y con apoyo de los autores más brillantes sobre este tema. Consultando justamente este fin de semana la Suma Teológica, buscando, bueno, cómo puedo redondear el tema, justamente Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, nos da una enseñanza formidable, que es la que quiero compartir con ustedes en esta última sesión dedicada a la virtud de la fe. Recordando que cualquier virtud practicada, no estudiamos una virtud para saber qué es, sino para ponerla en práctica. Firma Aristóteles. Cualquier virtud invariablemente nos va a hacer mejores personas. Pero la fe nos hace mejores personas de una manera muy especial. ¿Sí? Curiosamente, el enfoque que le da Santo Tomás a cuáles son las ganancias prácticas de la virtud de la fe, nos dice que la virtud de la fe bien vivida nos va a incrementar en calidad y en cantidad que son, él usa una palabra, incalculable. ¿Sí? De modo incalculable nos va a incrementar las virtudes naturales. ¿Sí? O sea, una fe auténtica, una fe cultivada, una fe que consiste más que en creer en Dios, más que en creer en Cristo, en creerle a Dios y creerle a Cristo. Y como lo vimos en la sesión pasada y en la antepasada, hablando precisamente de esos brillantísimos sabios, de esos genios de la electromagnética, de la mecánica, de la química, de la física, que se hicieron notables justamente por esa formidable conjunción de su fe con la ciencia, y vimos cómo la ciencia los llevó a Dios, porque mucha ciencia acerca a Dios y poca ciencia aparta de Dios. Y aquí firma Einstein. ¿Sí? Esta es frase de él, pensamiento de él. Entonces, buscando cómo cerrar el tema para que sea muy práctico y muy vivencial, nos dice Santo Tomás que la virtud de la fe, vivida como un compromiso cotidiano, nos va a incrementar de manera incalculable las 4 virtudes naturales. ¿Sí? Por esa razón, en el no creyente, que sí puede tener las 4 virtudes naturales o cardinales, pero sin fe, las va a vivir de modo muy limitado. Mientras que el católico cristiano practicante, que tiene una fe viva, una fe operativa, una fe que se cultiva, que se vuelve inteligente, perspicaz, que sabe que no sabe y por lo tanto quiere saber más y profundiza su conciencia y la vuelve conciencia recta, ilustrada, que es lo que falta muchísimo en nuestra cultura, ilustrar la propia conciencia de una manera metódica, frecuente, intensa, cotidiana incluso. ¿En qué forma, nos dice Santo Tomás, en qué forma incrementa la virtud de la fe las virtudes naturales? Vamos a recordar los 4 nombres de las virtudes naturales, y él me las dice de corridito. A ver. Virtudes naturales o cardinales. ¿Yas? ¿Tú lo ibas a decir? Fe, esperanza y caridad. Esas son las sobrenaturales. Oh, prudencia, templanza. Entonces, prudencia, justicia, en el orden, prudencia. De templanza y fortaleza. Prudencia, justicia, Justicia, fortaleza y templanza. Santo Tomás nos dice, si tú eres un
viviente, un testimonio viviente de tu fe, por esa misma razón vas a tener una muchísimo mayor capacidad virtuosa en lo natural. ¿Por qué? Porque la gracia perfecciona la naturaleza. Acuérdese, sin embargo, que antes de esta frase, la gracia perfecciona la naturaleza, hay una frase anterior, y es que la gracia supone la naturaleza. Para poder vivir en gracia, necesitamos una mente cuerda, ¿sí? Una mente equilibrada, una mente que conoce su propia ignorancia, que conoce sus propias limitaciones, es decir, una mente realista, porque nada más insano que el que cree que lo sabe todo y que ya no tiene nada que aprender, o el flojo, el perezoso, que probablemente, como lo explicaba yo a un grupo selecto en una reunión que tuve hoy, de la cual ya les platicaré más adelante, que traemos cocinando entre nosotros, decía yo que el delito, el crimen, el pecado, la limitación más grande que tiene la cultura mexicana promedio es, en dos palabras, la pereza intelectual, ¿sí? Las ganas de no aprender. ¿Por qué? Porque pues, los libros son sagrados y nadie los toca. Bueno, entonces, la gracia supone la naturaleza, pero la gracia perfecciona la naturaleza. Hoy no nos toca ver de qué manera, no nos toca ver la parte natural, que ya la vimos, ¿sí? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la fortaleza? Bla, 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 bla. Nos toca ver cómo la gracia perfecciona la naturaleza. Cómo el que vive en gracia tiene ganancias cualificadas por Santo Tomás como incalculables. Usa una palabra que ya me acordé, inconmensurables. ¿Qué quiere decir inconmensurables? Que no se pueden medir. ¿Sí? Es más, podríamos decir que su medida es de aquí a la eternidad, de aquí al cielo, de aquí a la visión beatífica. De esa manera, el vivir en gracia, que supone la virtud de la fe, en la que hemos estado analizando, nos va a llevar a un incremento notabilísimo, inconmensurable, de las 4 virtudes cardinales. Vamos a ver cada una de ellas, pero no desde el punto de vista de lo natural, sino desde el punto de vista de su incremento a escala sobrenatural. Comenzamos entonces con la virtud de la prudencia. ¿Cómo se vuelve la fe, cómo se vuelve la prudencia del que tiene una fe operante, del que vive en gracia, del que se mantiene creyéndole a Cristo? Por ejemplo, hablaba Jazz de la homilía de ayer, del evangelio de ayer, ¿sí? El llevar eso a la práctica es lo que nos va a incrementar de manera inconmensurable la virtud de la prudencia. ¿De qué manera? Vamos a analizar cada una de las 8 virtudes secundarias que se van a incrementar, se van a disparar de una manera sobrenatural, infinita, inconmensurable, no dimensionable, por lo cual estoy haciendo la apología, la defensa, estoy haciendo algo así como la mercadotecnia de el por qué ser virtuoso, en este caso a escala sobrenatural, mediante la práctica de la fe. Una fe ilustrada, una fe crítica, una fe inteligente, una fe cuestionadora, claro, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, no sé si ustedes vieron, tuve hace poco una polémica con un hermano protestante de nombre Jonathan. Se quedó él muy picado, ¿sí? Le metí mucha inquietud en ciertas cosas y hace unos días me invitó a un segundo debate para seguir profundizando sobre las cuestiones en las que obviamente no nos pusimos de acuerdo, ¿sí? Como por ejemplo sobre el papel de corredentora de la Virgen María y temas similares. Pero él ya quedó abierto. Esa apertura demuestra inteligencia, ¿sí? Y si yo veo inteligencia en él y una actitud noble, entonces pues su invitación me cuadra, me checa.
Pero si me invita una persona que me dice, te voy a enseñar cómo el Papa es la gran prostituta de Roma. No, pues ¿sabes qué? Ahí muere, ¿no? No me interesa dialogar contigo, porque estás partiendo de una base falsa. Estás haciendo lo que en lógica se llama petición de principio, ¿sí? Es así que el Papa es la gran prostituta de Roma, entonces, ¿qué sigue en el diálogo? Pues nada. En cambio, cuando bajamos la fe al aspecto práctico, ¿cómo se va a manifestar en la virtud de la prudencia? Por ejemplo, lo primero que nos dice Santo Tomás es que la persona prudente va a incrementar su memoria del pasado con la lectura de los libros históricos de la Biblia. Y dice una cosa increíble, dice, el que no sabe qué sucedió antes de que naciera, será eternamente niño. El que no conoce la historia, siempre será niño. Y el que no conoce la historia de la salvación del pueblo de Dios, pues, no conoce lo esencial. Entonces, la recomendación de Santo Tomás, o más bien la observación de Santo Tomás, es que si tú tienes una fe viva, tu memoria del pasado se va a incrementar con la curiosidad, con el deseo de saber qué sucedió con Abraham, qué sucedió con Moisés, qué sucedió, por ejemplo, yo me quedé patitieso cuando me enteré hace unos años, leyendo, estudiando, a lo que yo no sabía, que los 11 apóstoles murieron mártires, ¿sí? Los 11 murieron mártires. Unos decapitados, otros quemados, otros descuartizados, otros X, ¿no? Como haya sido, asaeteados, qué sé yo. Pero todos los 11 apóstoles, y aquí obviamente Judas queda excluido porque él se ahorcó, ¿sí? Murieron mártires. Entonces eso me dio una gran curiosidad para conocer... Excepto ¿Perdón? Juan, ¿no, Doc? Excepto Juan. Bueno, él murió de anciano, sí, en la isla de Patmos, Juan. sí, perdón. Gracias por la corrección. Ya ahí hubo un lapsus brutus de mi parte, pero es cierto, excepto San Juan, ¿sí? Que no muere mártir. Muy bien, entonces la memoria del pasado nos lleva al estudio de los evangelios, de la Biblia, de qué sucedió con fulano, qué sucedió con sutano, para evitar eso que señala Santo Tomás. ¿No quieres permanecer niño? Aprende la historia. Y en este caso, la historia de nuestra salvación. ¿Cuál es la virtud natural? En virtud natural, esto se llama memoria del pasado. Pero ¿cómo se llama en virtud sobrenatural? La lectura de la Biblia, el conocimiento de la vida de los mártires, cuando menos el conocimiento, por ejemplo, del santo cuyo nombre llevas, ¿sí? En mi caso de San Juan Bosco, y sus sueños que se hicieron realidad, y de por qué es santo, por los milagros que realizó, y a dónde se extendió la orden salesiana, pues a todo el mundo, y mediante qué recursos logró algo tan formidable. Todo eso es memoria del pasado. La fe nos va a incrementar entonces la memoria del pasado de nuestra fe católica apostólica romana. Otro ejemplo, ¿por qué se separaron los protestantes conducidos por Lutero en el año 1521? ¿Cuál fue el motivo de lo que se llama en la historia, el nombre erróneo, pero así se llama, la reforma protestante? Que en realidad no reformaron nada, porque fue muchísimo peor los abusos que cometieron los protestantes, a los que sí cometía ciertamente algunos obispos y cardenales de la Iglesia Católica. El conocer cómo empieza la reforma protestante nos permite debatir con el hermano separado de manera inteligente, de manera incluso de poderlo en un momento dado hasta rescatar, ¿sí? La primera revolución. Perdón, Ricardo, no te escuché. ¿La primera revolución qué? Pues la reforma protestante, la primera revolución. Bueno, históricamente, ahora sí que de Texas acá, pues sí, aunque la primera revolución la encabezó doña Eva, ¿no?
con su pecado original. Pero bueno, muy bien. Segunda, ya incrementaste tu memoria del pasado con un estudio sistémico, sistemático, apasionado, cotidiano, diariamente. Lee tu Biblia. Claro, búscate en un momento dado una persona que sepa más que tú, para que no empieces con los desvaríos de carácter protestante. Por ejemplo, ¿cómo surge la Asociación Nacional del Rifle? Porque a alguien se le ocurrió que yo no vine a traer la paz sino la guerra, y ya la tengo, dijo él. Así que todo el mundo debe tener un rifle, ¿no? O una pistola, un arma de fuego. Así surge la Asociación Nacional del Rifle, u otra secta que surge de que dice Cristo que si no os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Y entonces un tipo en Boston dice, pues ya sé lo que voy a hacer, y va a la farmacia más cercana y compra chupones, baberos, pañales, biberones, y hace su secta para hacerse como niños. Y lo siguen cientos de miles de personas. Para evitar una interpretación errónea de los versículos de la Biblia, pues apegarnos al cura de la parroquia, a una persona que sepa más que nosotros, probada en su fe, etc. Pero no te atrevas nunca a interpretar personalmente con tus pistolas la Biblia. En todo caso, atente a lo literal, ¿sí? Si tienes dudas, consulta. Pero es importantísimo desarrollar entonces nuestra memoria del pasado. Segundo, inteligencia del presente. A escala natural se llama Gestalt. Y la Gestalt consiste en estar atento aquí y ahora a lo que está sucediendo. No te distraigas, concéntrate en lo que estás haciendo. Concéntrate en si estás conduciendo un auto. Concéntrate si estás rezando el rosario. Concéntrate si estás X, lo que sea. Eso es desde el punto de vista natural. Pero desde el punto de vista sobrenatural, dice Santo Tomás que lo más virtuoso que podemos hacer como un derivado sobrenatural de la fe es tener la inteligencia del presente en términos de la voluntad de Dios. Es decir, ¿qué estoy haciendo aquí en este momento? ¿En este momento realmente estoy haciendo lo que Dios quiere de mí? Esa es la elevación de la virtud de la prudencia al orden sobrenatural. ¿Lo que estoy haciendo en este momento agrada a Dios? O cuando menos no lo disgusta, en un plano menos exigente. Pero sobre todo, ¿es del agrado de Dios qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Eso es lo que nos proporciona la virtud de la fe en este segundo renglón, que se llama inteligencia del presente. Me decía mucho mi padre, algo que le aprendí, es que Dios me tomó del cogote y me llevó a Tabasco a derrotar a Tomás Garrido Canaval y echarlo del país. Y ya que cumplí eso, Dios me volvió a agarrar del cogote y me llevó a Morelia a fundar la Unión Nacional Sinarquista. Y después me agarró otra vez del cogote y me llevó a María Auxiliadora a fundar el pueblo donde tú naciste y a abrir la economía que a la fecha está boyante en esa región de Baja California, que es el antiguo desierto de Comondú. Y me decía, y cada vez que yo tenía que hacer algo, era porque me ponía en presencia de Dios. Les platico esto porque está en perfecta connivencia, en perfecta confluencia con lo que nos dice Santo Tomás acerca de en qué consiste vivir la inteligencia del presente, desde el punto de vista sobrenatural, que es lo que estamos viendo. Esto que estoy haciendo ahorita es del agrado de Dios, adelante. No es del agrado de Dios, a lo mejor me detengo, a lo mejor cambio de actividad, a lo mejor doy para atrás, a lo mejor me arrepiento o a lo mejor lo mejoro. Pero esa es la pregunta esencial. Renglón número 3. El que tiene fe es dócil con 3 cosas: con la revelación, con la tradición
y con el magisterio ordinario y extraordinario de la Santa Madre Iglesia Católica. Repito, se llama docilidad intelectual y emotiva. A escala sobrenatural, ¿qué significa? Que eres dócil con la palabra de Dios que se expresa a través de la tradición, a través del magisterio ordinario, del magisterio extraordinario y de las enseñanzas de la Iglesia a lo largo de su historia. Si no eres dócil, fácilmente puedes fundar una secta. O si no fundas una secta, cuando menos vas a funcionar de manera sectaria. O vas a ser un católico a tu manera. ¿Sí? Ser un católico diésel, ¿no? Diésel que es católico. El católico a su manera. Que dice, pues si me late lo hago y si no me late, pues no lo hago. Si me late escucho misa o si me late rezo el rosario, si no, pues ¿para qué? Porque yo soy muy auténtico. No, realmente tienes fe, entonces sé dócil con lo que nos enseña la tradición, el magisterio ordinario, el magisterio extraordinario, las encíclicas, ¿sí? Y la simple voz de los papas cuando hablan a título de guía de la cristiandad. Eso no significa que vayamos a ser dóciles cuando el Papa, como ha sucedido, sobre todo con Francisco, cuando se mete a hablar de temas políticos o de temas económicos o se mete a hablar de temas de la salud, como ahora que le da todo el apoyo a la vacuna y dice que hasta es pecado no vacunarse o que es un acto de caridad vacunarse, y entonces pues algunas personas del mundo científico protestan y dicen, no, don Francisco, usted quédese en lo que es su materia de competencia, pero no invada terrenos que no le corresponden. Pero la docilidad nos lleva a obedecerlo en aquello que obedece un buen cristiano, en aquello que está legislado, ordinaria o extraordinariamente, como por ejemplo la última legislación que nos dio Francisco en abril del año pasado, fue muy clara. Cuando le preguntaron, oiga, ¿usted qué opina del matrimonio igualitario? Él dijo en poquísimas palabras, varón y mujer nos creó. Fue todo lo que dijo, pero pues contundente, ¿no? Sí. O sea, Roma loquitur causa finita. Ya no hay manera de debatirle a la cuestión. Varón y mujer nos creó, punto. Bueno, pues nos tocó aplaudir. Docilidad intelectual y emotiva. Lo dijo el que puede, lo dijo el que sabe, lo dijo el que fue nombrado por Cristo su vicario. Lo dijo el que cuando dice esas cosas está asistido por el Espíritu Santo. ¿Y a mí qué me toca? Ser dócil, ser obediente, seguir la palabra y no, como lo decía el Antiguo Testamento, no del Antiguo Testamento, perdón, cuando le preguntaban a Cristo, oye Señor, le preguntaban sus apóstoles, ¿por qué Moisés permitió a los hombres del Antiguo Testamento tener varias mujeres? Y Cristo les contestó, por la dureza de su cerviz. Esta es la cerviz. ¿Qué significa dureza de cerviz? Pues significa necedad, significa no bajar la cabeza y no decir, ok, de acuerdo. Significa tosudez, soberbia. Entonces, por la tosudez, la soberbia y la dureza de la cerviz de los antiguos habitantes de Israel y de otras naciones, Dios permitió, sin elevar a la categoría de permitido, simplemente como que se hizo de la vista gorda, pero yo os doy un nuevo mandamiento. Y entonces es cuando Cristo eleva a la categoría de sacramento el matrimonio de un hombre y una mujer. Y cambia la ley radicalmente, al menos en ese punto, amén de otros. ¿Qué nos toca? Docilidad, docilidad intelectual y docilidad emotiva. ¿Para qué andamos buscándole alas a las culebras? ¿Sí? Ser dóciles es una formidable virtud, pero esta va a ser muy fácil vivirla si tenemos una fe profunda, una fe acostumbrada a creerle a Cristo, a creerle al Papa, a creerle a la tradición,
a creerles a las encíclicas. Esta es una formidable virtud que hace mucha falta, sobre todo en el mundo protestante. ¿Por qué en el mundo protestante en estos momentos se pueden contar 500,000 de iglesias, entre comillas, solo en la Unión Americana? Sí. Hay 500,000 sectas registradas en lo que sería el equivalente a la Secretaría de Gobernación, solo en USA. ¿Por qué? Porque cada uno se siente el Mesías, cada uno se siente el reformador, cada uno se siente el profeta, ¿sí? E inventa su propia secta, en donde a lo mejor lo siguen 50,000, o lo siguen 500,000, o lo siguen él, sus hijos y su esposa, por decir algo, como sucede también. ¿Qué le falta a esa persona? Esta enorme virtud del verdadero católico: la docilidad a las enseñanzas de la Madre Iglesia. Bien, después sigue otra virtud que también elevada al orden sobrenatural, pues resulta indispensable, y se llama la sagacidad. Si la sagacidad no está iluminada por la fe, es simplemente astucia. Es algo así como ser listo. Es algo así como sacarse soluciones de la manga, ahí donde otros fácilmente meten la pata. En cambio, la persona sagaz, la persona lista, la persona aguzada, con G, de aguzada como una aguja. Cuando yo era chiquito me decían por ahí, fulano de tal es muy abusado. Y yo crecí con la idea de que se decía abusado con B de burro. Hasta que en tercero de secundaria mi maestro de literatura me dijo, ¿qué? No se dice abusado, Juan Bosco, se dice aguzado con G. ¿Sí? De aguzamiento, de inteligencia, de perspicacia, de sagacidad. Entonces, la sagacidad aplicada a la fe sobrenatural, ¿qué nos proporciona? Nos proporciona con mayor facilidad el entendimiento sagaz de la palabra de Dios. ¿Sí? Como que se nos abre la cesera, como que somos más capaces de entender lo que Cristo quiso decir, lo que San Juan quiso decir, lo que el Antiguo Testamento nos transfiere y nos quiere decir. La sagacidad nos permite tener una mayor comprensión de la palabra de Dios, por ser más sagaces. Luego sigue la siguiente virtud que Santo Tomás aplaude muchísimo, y es ¿qué hace la razón? La razón es una parte de la prudencia. A escala humana, el ser razonable significa que las emociones quedan supeditadas a la inteligencia. En el caso de la virtud sobrenatural de la fe, ¿qué nos dice la razón? Que la razón es la vía regia para el conocimiento de Dios. Ojo con eso. A escala sobrenatural, la razón, la inteligencia, la perspicacia, el análisis intelectual de la vida, del mundo, de la creación, del átomo, de los misterios de la ciencia, desde el punto de vista científico, como los grandes científicos de la historia, Lavoisier, Louis Pasteur, Lemaitre y otros muchísimos. Tengo una lista larga en mi libro de Solo la persona virtuosa es feliz. ¿Cómo llegaron a Dios? ¿Cómo llegó Einstein a Dios? ¿Cómo llegó Pasteur a Dios? Por la razón, ¿sí? Por la inteligencia. Y esto tiene una ventaja formidable. Nos dice Santo Tomás, y ahí lo comentan también otros autores modernos, como Jacques Maritain, por ejemplo, o mi maestro favorito, Bernard Lonergan, nos dice lo siguiente: cuando la inteligencia se abre a un conocimiento que le era desconocido, cuando la inteligencia se abre, cuando la razón se abre a un concepto o a una dimensión que le era desconocida, le resulta imposible regresar
a su dimensión original. Dicho a la mexicana, ya no te puedes hacer pato. ¿Sí? Ya no puedes hacer como que no sabes, porque ya sabes. Entonces, la enorme ventaja a escala sobrenatural de la virtud de la fe en esta ganancia de ser razonable es que finalmente todos los caminos conducen a Dios. Todos los caminos, todos los misterios, todas las intrigas científicas, todos los acontecimientos de la historia conducen a la aceptación racional, no solo de la existencia de Dios, sino de mi relación con Él. Y una vez que se vuelve así de sólida, mi relación con Él se vuelve indestructible, con base en este principio de que ya no me puedo regresar a endenantes, como diría un ranchero, ¿no? Ya no me puedo hacer pato porque ya sé que sé. Esa es la enorme ventaja que nos presenta Santo Tomás, hablando justamente de la virtud secundaria dentro de la prudencia, de la virtud de la razón. Hay otras tres que también vale la pena comentar, sobre todo la que sigue. Probablemente la que sigue en estos momentos, que se llama la virtud de la providencia, de las 8, es muy probablemente la más importante de todas. Lo dice Santo Tomás y me pareció contundente su razonamiento. ¿Cómo es una fe providente? Pero antes, ¿qué significa providencia? Aquí no vamos a usar la palabra providencia en el sentido clásico de la divina providencia, esa oración que dice para que se extienda y nunca nos falte nada en todo momento, o algo así, una fórmula muy linda que es la oración a la divina providencia, que sobre todo se hace los días primeros de cada mes, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. No ese es el sentido de la providencia que voy a plantear aquí. Es algo muchísimo más profundo, algo muchísimo más práctico y muchísimo más, yo diría, trascendental. Providencia viene de la palabra latina proculvidere. De ahí viene la palabra traducida al castellano. Acuérdense que el castellano no es más que latín vulgar. ¿Quién hablaba el latín vulgar? Pues los soldados romanos en lo que era Hispania. Hablaban un latín chairo, por así decirlo, ¿no? Un latín vulgar. Los próceres elegantes de Roma criticaban mucho a los soldados que hablaban un latín muy vulgar. Bueno, pues ¿qué creen? Del latín vulgar viene el castellano. ¿Sí? El papá o la lengua madre del castellano es el latín vulgar o mal hablado. ¿Sí? De ahí viene el idioma castellano, que nace en la península ibérica con los ejércitos de ocupación de Roma en Iberia. Aquí así se llamaba, ¿no? Iberia. Entonces, ¿qué significa proculvidere? Traducido del español antiguo o del latín mal hablado al castellano, significa ver desde lejos. La persona providente ve hacia lo lejos. ¿Qué tan lejos? Lo más lejos posible. Y aquí les haré una pregunta, a ver quién la contesta de bote pronto. ¿Qué es lo más lejos que una fe ilustrada nos permite contemplar? La vida eterna. La vida eterna. Entonces, ¿a qué nos ayuda la fe sobrenatural en términos de proculvidere, en términos de ver desde lejos? Nos ayuda a contemplar cuál va a ser el resto de mi eternidad. No me ayuda a contemplar cómo va a ser el fin de año del 2022, o del 2040, o del año 3000, no. Me ayuda a contemplar vívidamente, cálidamente, intensamente, cómo va a ser el resto de mi eternidad a partir de mi muerte física. Y bueno, pues yo que estoy muy cerquita ya de los 80, pues tengo mucho más probabilidades de morirme que todos ustedes, a los cuales a muchos les duplico la edad.
y a veces hasta la triplico. Pero no importa la edad. Los invito de todo corazón a desarrollar principalísimamente una fe sobrenatural, pero de cara a la eternidad, viendo hacia la eternidad. De tal forma que esta acción mía de estos momentos, este acto amoroso con mi esposa, este acto de caridad con fulano de tal, que por cierto hay que reconocer que con mucha frecuencia me cuesta trabajo el ser desprendido con ciertas cosas, a lo mejor porque la burra no era arisca, los palos la hicieron, pero de todas maneras, ¿sí? El asunto es, esto que estoy haciendo, ¿cómo será visto en la eternidad? Con los ojos de Dios. No es entonces la inteligencia del presente, no, es la visión del futuro. ¿Qué tan allá? Tan lejos como la eternidad misma. Hay que entender el concepto de eternidad. En la eternidad no hay tiempo. O sea, no pasan las horas, no pasan los días, ¿sí? La eternidad es eso, un eterno presente inmutable, en donde ya no hay historia. La historia ya la hiciste aquí. La eternidad ya es como Dios, es inmutable, es inmóvil, porque habremos de participar de su estatus sobrenatural. Seremos elevados al orden sobrenatural. Entonces, ¿cómo veremos la creación? Como Dios la ve. Imagínense eso. ¿Cómo veremos a Júpiter, a Saturno, a Plutón, a Urano? ¿Cómo veremos el choque de las galaxias o el nacimiento de una estrella enana? ¿O cómo veremos el momento en el cual Dios dice hágase y se crea la creación? ¿O cómo veremos la fisión atómica? Pues con los ojos de Dios. Esa visión de la eternidad nos conviene muchísimo cultivarla cotidianamente. Porque nos va a permitir, pues no despeñarnos a derecha o a izquierda, porque el despeñadero está re fácil. La línea en la cual vamos a continuar el camino hacia la eternidad tiene varias características. Es muy accidentado, es hacia arriba, está lleno de curvas, está lleno de pedradas y de deslizamientos de tierra y de tempestades y de pasos que se derrumbaron. Pero hay que continuar. Y si nos está animando una fe viva, entonces particularmente la visión de la eternidad, procul videre, ver desde lejos, nos puede animar enormemente a no desfallecer. Cuando menos le he dado este vigor a esta explicación, porque probablemente a mí es lo que más me sirve para no desviarme del camino. La contemplación del resto de mi eternidad. ¿Cómo será? ¿Cómo la quiero? Porque Dios no es el que la diseña. Dios es el que me da la libertad para escoger. Pero Él no es el que me va a condenar. Él no es el que me va a salvar. ¿Sí? El que te creó sin ti, dice San Agustín, no te salvará sin ti. Entonces esto le da a la libertad humana una responsabilidad imposible de calificar, inconmensurable, ¿sí? Para poder captar en toda su grandeza, terrible grandeza, esa capacidad que tenemos para escoger voluntariamente, lúcidamente, cómo será el resto de nuestra eternidad. Pero además de conocer al universo, como Dios lo conoce, habremos de conocer a todos los seres humanos, sin excepción, y habremos de conocer a Dios, como Dios se conoce, a Cristo, como Cristo se conoce. Pero no solo, la visión beatífica va más allá. No solo es conocimiento, es posesión. Es entrar en dominio de. ¿Cuáles serán nuestros dominios? ¿Cuáles serán nuestras posesiones? En la visión beatífica, la creación entera. El que se salva pasa a ser dueño de la creación entera.
es tan monstruosamente grande que no se preocupen, habrá espacio para todos. Los que hemos sido, los que somos y los que seguirán siendo. ¿Sí? Esa posesión de la creación es poca cosa si la comparamos con la posesión de Dios. Poseeremos a Dios como Él nos posee a nosotros. En pocas palabras, resumidamente, es la visión de la providencia. Es la contemplación vívida, cálida, intensa, permanente, frecuente, de cómo habremos de vivir si logramos pasar el Rubicón, si logramos pasar la prueba del añejo. ¿Y cuál es? ¿Cuánto amaste? ¿Cuánto amaste y qué hiciste con los talentos que te di? Son las dos preguntitas terroríficas. ¿Cuánto amaste y qué hiciste con los talentos que te di? El que lo puede contestar con los ojos de Dios de buena manera, con los ojos de nuestro Redentor de buena manera, pasa la raya y tendrá vida eterna. El que no, pues fue su decisión. Quedarse de este lado del Rubicón. El Rubicón es un río italiano muy famoso que Julio César logra pasar en el peor momento, de la manera más difícil, y es un momento de la historia que se usa mucho para mencionar cuando se dice alia jacta est, la suerte está echada. Agarra su espada, la arroja del otro lado del río y lo cruza a caballo con el río medio helado, y pues ni modo, su ejército lo tiene que seguir. Pero de eso dependió la reconquista de Roma por el legítimo emperador que era él. Entonces crucemos el Rubicón, pero desde ahorita. Imaginémonos ese cruce del Rubicón, ¿sí? En medio de una caudalosa corriente de 200 metros de ancho, con 20 metros de profundidad, con bloques de hielo desprendidos de los Apeninos y de los Andes, de los Alpes, perdón. ¿Cómo lo vamos a pasar? Con determinación, ¿sí? Porque además pues habremos de ver otras virtudes, ¿no? Aparte de la prudencia. Tenemos la virtud de la circunspección. ¿A qué nos ayuda la fe? Desde el punto de vista de esta virtud natural elevada al orden sobrenatural. La virtud de la circunspección nos va a ayudar a analizar todo lo que ocurre en un determinado momento de la historia. ¿Sí? Un ejemplo que está sucediendo en estos momentos. Resulta que a don Vladimir Putin se le ocurrió declarar la independencia de dos países aledaños a Rusia en vez de invadirlos. Nada más dijo, fulano y perengano ya son independientes, ¿sí? Son países que tienen vida propia y Rusia los reconoce. Esto puso a parir chayotes al resto del planeta. ¿Cuál va a ser la respuesta gringa? No lo sabemos. ¿Cuál va a ser la respuesta de la Unión Europea? Tampoco. Pero en la mañana escuchaba a un analista, que por cierto ha sido en algún momento de mi vida una amiga, y se le pasó totalmente la posibilidad de que Vladimir Putin hiciera esto. Se le pasó. ¿Qué le faltó? Circunspección. Analizar todo el tablero del ajedrez mundial y decir, esto puede pasar. Entonces, pues se le tiraron a la yugular sus críticos. ¿Cómo es posible que no te hayas fijado en esto? Y tú, que eres politóloga y que te dices geopolítica, bueno, se la comieron viva. No digo su nombre por respeto a ella, por si alguno la conoce, ¿sí? Pero ¿qué le faltó? Esa virtud que nos da la prudencia, la circunspección. Entonces, ¿cómo es un cristiano, cómo es un católico circunspecto? Analiza todas las posibilidades de hacer el bien y analiza todas las posibilidades de evitar el mal, pero de manera circunspecta, es decir, global, buscando que no se le vaya ningún detalle por descuido, por pensamiento superficial o por flojera, que sería lo peor.
Y finalmente nos dice Santo Tomás, una fe viva, una fe prudente, iluminada por la prudencia, es cautelosa y precavida. Significa que es que el cura de tal dijo tal cosa. Cautela. No te consta. No emitas un juicio precipitado. Es que ahora ya está de moda tal otra. Es que ya los católicos divorciados que tienen relaciones sexuales pueden comulgar. Espérate, sé cauteloso, ¿sí? Sé circunspecto, analiza todas las cosas, toma precauciones, no te vayas con la finta porque alguien te lo dijo. Todo esto es pues la virtud de la fe desde el punto de vista de las partes de la prudencia, y nos conviene extraordinariamente entonces dar ese salto de fe, pero contemplando que desde el punto de vista práctico, cotidiano, la fe nos va a hacer extremadamente prudentes en cada una de las virtudes secundarias de la fe, pero elevadas al orden sobrenatural. Memoria del pasado, inteligencia del presente, docilidad intelectual o emotiva, sagacidad, razón, providencia, circunspección y cautela o precaución. Dedicaré otros minutos, 10 minutos probablemente, a ver, la fe también nos hace justos. Hay un principio fundamental para aplicar la justicia. Si tienes la certeza de que estás en la razón, pues lleva a cabo los resultados o las deliberaciones o las decisiones de tu certeza de estar en la justicia. Pero si tienes duda, ¿cuál es el acto justo más adecuado? Si tienes dudas, abstente. Abstente. En la duda, será bueno, será malo, tendrá derecho, no tendrá derecho, no estoy seguro, ¿dónde quedó la bolita? Abstente de tomar una decisión que pueda perjudicar a tu prójimo. Y hay una tercera regla que nos da Santo Tomás todavía más sublime hablando de la justicia, pero cuando la justicia está iluminada por la fe, como virtud sobrenatural. Y dice así, es preferible equivocarse en contra de uno que equivocarse en contra del prójimo. Qué difícil es esto, ¿no? En una discusión sobre dinero, sobre derechos, sobre infinidad de cosas que pueden estar sujetas a litigio penal o legal cuando menos, o mercantil, o del orden familiar. ¿Cómo opera una persona que realmente tiene fe? Bueno, pues si tengo dudas me abstengo. Y todavía más, si quieres elevar tu virtud al grado máximo, es preferible que cometas un error que te perjudique a ti a cometer un error que pueda perjudicar a tu prójimo. Esto es la forma de vivir la justicia, cuando la justicia tiene la luz de la fe como virtud sobrenatural. ¿Cómo viviríamos en la vida cotidiana la virtud de la justicia? Bueno, pues vale la pena recordar que la justicia tiene piedad, tiene gratitud, es fiel en las promesas, es afable, es amable, no dice palabrotas, no hace juicios temerarios, como ese juicio temerario del cual yo disentía antes de la sesión. El juicio de decir, fulano de tal está pecando, es un juicio temerario. Y es un juicio contra la justicia. En cambio, decir, fulano de tal se equivoca, pues es correcto si se equivoca. Pero ¿qué tal si el que está equivocado eres tú? Entonces no hay nada tan justo como decir, me equivoqué, perdón, ¿sí? La observancia o la obediencia, la equidad o epiqueia, la veracidad, la sinceridad, la simplicidad, la justicia con la persona que depende de ti, en términos tal vez financieros o de otros o laborales,
Siempre, si tu justicia está iluminada por la fe, ya quedamos en ese formidable principio de si no tienes la certeza, abstente. Y el acto más justo es preferir equivocarte en tu contra que en contra de otro. Esa fue la justicia. Y luego viene la fortaleza. Si la fortaleza está iluminada por la fe como virtud sobrenatural, ojo con lo que voy a decir. La fortaleza te lleva a resistir hasta el martirio. ¿Por qué los santos mártires aceptaron el martirio? Porque llevaron su fortaleza in extremis. Como Santa Juana de Arco, por ejemplo, cantando alabanzas a Dios mientras era achicharrada a leña verde. ¿Sí? O San Lorenzo, ¿sí? El famoso San Lorenzo, que es un santo famoso, era un militar romano al que ponen en una plancha al rojo vivo y se empieza a achicharrar, pues, a asar literalmente, y no pierde la vida todavía. Y entonces dice: oigan, guardias, volteadme del otro lado porque de este ya estoy muy negro, ya estoy muy tostado. ¿Sí? Los guardias se quedaron asombrados. ¿Cómo era posible que aquel soldado romano, que era compañero suyo, pudiera estar de buen humor mientras era achicharrado en una plancha de acero o de fierro, porque en aquella época no había acero, al rojo vivo? Eso nos da la virtud de la fortaleza. Ahora bien, tal vez ninguno de nosotros, seguramente ninguno de nosotros, vamos a ser quemados en leña verde, literalmente, pero sí en las redes sociales. Allí sí corremos riesgo. Los que proclamamos nuestra fe, pues podemos ser combatidos, bloqueados, difamados, agredidos por centenares o miles de bots, que no va a faltar el que los compre para molestarnos o difamarnos, como ha sucedido con muchas personas que yo conozco e incluso con su servidor, que son las formas modernas del martirio. ¿Qué nos puede permitir soportar, sostener con alegría, como Santa Juana y San Lorenzo, el martirio? La virtud de la fortaleza iluminada por una fe sobrenatural. Y finalmente, la templanza. ¿Sí? ¿Cómo es la persona templada que está beneficiada por la fe? Bueno, pues en caso superior, en caso extremo, es la persona que puede prescindir de los placeres sensoriales, ¿sí? Incluso de los placeres sensoriales legítimos, ¿sí? Como el dormir, el comer, el beber, ¿sí? Voy a buscar el ser templado, pero en una forma cristiana, es decir, en una forma que le haga parecerse a Cristo, frugal, sobrio, económico, que huye de los lujos y de las pretensiones, que es sencillo, ¿sí? Que no es sofisticado. Eso sería la ganancia práctica de una virtud de la templanza, que esté iluminada por una fe sobrenatural, viva, actuante, comprometida con creerle a Cristo, ¿sí? Y con creerle a la Iglesia, como ya lo expliqué, en el aspecto de la docilidad. Muy bien, pues con esto terminamos nuestra exposición de hoy y como siempre, pues pasamos a nuestra parte de preguntas, comentarios, aportaciones y demás con las que nos quieran beneficiar a todo el grupo. Adelante, por favor. ¿Quién quiere comenzar?